Un saludo a los estudiantes y las estudiantes de geografía que estén interesados en conocer el concepto de geografía política y la organización territorial. Como se sabe, la geografía es la ciencia de la Tierra. Es aquella ciencia bidimensional, física y humana, que estudia el análisis, la descripción, la localización, el origen y la cronología de los fenómenos que afectan a la superficie terrestre, tanto en el ámbito físico como humano. En este contexto, la geografía política es relevante, pues se refiere a la forma de organizar el territorio por los estados y las características que posee el territorio en el ámbito social, económico y político. Entonces, el objetivo de esta presentación es analizar y comprender el concepto de geografía política, aplicándolo a la organización territorial. Para internalizar de manera adecuada el concepto geografía política, conviene recordar fehacientemente el concepto de geografía. Como se dijo, la geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, tanto en una dimensión física como en una dimensión humana. La geografía se divide para su mejor estudio en geografía regional y geografía general, en donde la geografía regional consiste en la aplicación de toda la teoría de esta ciencia, tanto física como humana, a cualquier superficie, área o territorio de la Tierra. Existen regiones o territorios de la Tierra en el ámbito físico, como una cordillera, una meseta o una cuenca, así como también existen territorios en el ámbito humano, como una ciudad, una comuna o bien un país. En cualquiera de estas situaciones, el territorio, entonces, está presente en el ámbito económico, en el ámbito político o bien social. La otra rama de la geografía es la geografía general, que es más bien la teoría de esta ciencia. El fundamento teórico es la epistemología de la geografía y se subdivide en geografía física y geografía humana, en donde la geografía física es el estudio de los fenómenos físicos que afectan a la Tierra. En cambio, la geografía humana es el estudio de los procesos antrópicos que directamente afectan a la superficie terrestre. Hemos llegado entonces a lo más importante de la ciencia geográfica visto desde el punto político, ya que la geografía humana mantiene diversas características como ciencia, y de ella surgen ramas como la geografía de la población, la geografía económica, la geografía industrial, la geografía urbano-rural, la geografía de la ciudad y del campo. Y en este contexto es que aparece la geografía política, como aquella ciencia que deriva de la geografía humana
y tiene como objetivo general el estudio de las relaciones entre las organizaciones políticas que desarrollan las sociedades y el espacio geográfico. Se refiere a los sistemas políticos, los límites políticos y cómo se relacionan las personas, los seres humanos, con el territorio. De la geografía política, a su vez, deriva la geopolítica, que es la ciencia que estudia la estrategia y la evolución de la política tanto a nivel local como internacional, para generar diversas ideas, en concreto, que permitan la preservación del Estado. En síntesis, la geografía política imbrica con diversas ciencias, como lo son la psicología, la biología y, por supuesto, con la política y la administración del Estado. Un aspecto relevante para la geografía política es el concepto de territorio. El territorio se define como el espacio geográfico en donde se generan las dinámicas que son estudiadas por la geografía. El territorio, desde el punto de vista de la geografía política, es el espacio, el límite de terreno, la superficie de terreno que le corresponde al Estado. En definitiva, es el suelo en el cual el Estado desarrolla todo su potencial jurídico y además está delimitado por fronteras que pueden ser naturales, los océanos, cordilleras, grandes ríos, o bien fronteras artificiales que están en el ámbito de la política, en tratados internacionales firmados por los países. El territorio, por lo tanto, debe ser reconocido por toda la comunidad internacional. Solo así es dable de entender que ese es el suelo que le corresponde a un determinado país, a una nación. El territorio es uno de los tres componentes básicos del Estado, que se complementa con la población y el poder o fuerza, la soberanía. La población, dentro del territorio, asume que éste también puede incluir la propiedad privada, y eso tiene relación con los modelos de desarrollo existentes en el mundo entero. En síntesis, el territorio es la superficie, el suelo, que le corresponde a un país y puede ser terrestre, marítimo o aéreo, de acuerdo al derecho internacional. El Estado, entonces, en este territorio, desarrolla lo que se conoce como el Estado de Derecho, que está compuesto por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y que interrelacionan en función del sistema político democrático que se da cada Estado. Desde el punto de vista de la geografía social, el territorio también es un concepto en boga y en aplicación. Cuando se plantea que a través de esta ciencia, que también deriva de la geografía humana,
se nos dice que el territorio es aquel espacio físico que identifica a un determinado grupo humano, con su cultura, con sus características de barrio, con los niveles socioeconómicos pertinentes y, en definitiva, con las características que asumen los pobladores de ese territorio. La geografía social tiene mucho que decir en función del concepto de territorio que se usa en la actualidad. A modo de ejemplo, citaremos como análisis de los territorios el puntaje CIMSE que se obtuvo en Chile y específicamente en la región metropolitana en el año 2018. En este mapa, en la parte inferior derecha de la diapositiva, se aprecia en color verde puntajes altísimos del CIMSE. En cambio, el rojo más intenso significa puntajes menores en esta prueba estandarizada que mide los aprendizajes de los estudiantes. Se aprecia en el mapa claramente que los puntajes más altos coinciden con los territorios en donde los niveles socioeconómicos son de excepción. Léase las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura, La Reina, Ñuñoa. En cambio, el rojo más intenso, es decir, los puntajes más bajos de la prueba CIMSE, están en los territorios que en forma característica presentan niveles socioeconómicos vulnerables. Entonces, con el ejemplo, se puede advertir de forma clara el concepto territorio aplicado a un aspecto de la geografía política y de la geografía social. Desde el punto de vista de la geografía política, la organización territorial es fundamental en la perspectiva del ordenamiento de un Estado, de una nación, de un país. Visto así, el ordenamiento territorial y la organización del territorio se refieren a la forma en que los países, los estados, estructuran administrativamente la organización territorial. Es, en definitiva, la división político-administrativa que se dan los estados. Y esta característica debe tener un rango constitucional. De esta manera es que la organización territorial debe presentar características básicas, como por ejemplo, debe ser flexible, prospectiva, sistémica, participativa, integral. El ordenamiento territorial es la base de los estudios de la geografía política. En este sentido, de acuerdo a la Constitución de 1980, Chile se estructura político-administrativamente a base de 16 regiones, administradas por el gobernador regional y el delegado presidencial respectivo. Las regiones se subdividen en 56 provincias a escala nacional y cada provincia está dirigida por el gobernador provincial que hasta la fecha es designado por el presidente de la República. Y para los efectos de la administración local, las provincias se subdividen en 346 comunas que son lideradas por los alcaldes. En este contexto,
el gobernador regional y los alcaldes son elegidos democráticamente en función de los periodos dados políticamente. En la actualidad, Chile está sometido a un proceso histórico para renovar la constitución política del Estado. Y esto representa una excelente oportunidad para revisar la organización territorial de Chile. Es así, ya que los objetivos de la regionalización, emprendida por la dictadura militar desde el año 1974 y que ha seguido aplicándose sistemáticamente luego del retorno a la democracia, planteaban la descentralización para Chile y además el desarrollo económico uniforme. Sabido es que esos objetivos no se han logrado y Chile sigue siendo un país del tercer mundo muy centralizado en la capital, Santiago, con niveles de desequilibrio social y económico preocupantes. Por lo tanto, estamos a puertas de revisar y redactar una nueva carta fundamental, una nueva constitución política, y estos temas deberían ser relevantes para generar en el futuro una nueva organización territorial para nuestro país.